Un balde lleno de arena tiene una masa de 25 kilogramos, incluido el balde y la arena. El cubo se debe elevar a la cima de un edificio de 15 metros de altura con una cuerda de peso insignificante. 15 metros de altura con una cuerda de peso insignificante. Sin embargo, el balde tiene un agujero y pierde 0.2 kilogramos de arena cada metro se levanta. Vamos a encontrar el trabajo realizado levantando el cubo a la parte superior del edificio. Entonces, mirando nuestras notas a continuación, si un objeto se mueve en línea recta por una fuerza continua, F grande de X, entonces el trabajo realizado por la fuerza de X es igual a X es igual a B está dado por esta definición. Entonces, el primero se define como gran F de la función de fuerza X. Observe que en este problema se nos da información sobre la masa, no la fuerza. Entonces, para encontrar una gran F de X tendremos que usar la fórmula, la fuerza es igual a la masa por la aceleración, donde porque la masa está en kilogramos, la aceleración debida a la gravedad es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces, usar la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Trabajemos para devolver una gran F de X. Big F de X es igual a. Ahora tendremos que escribir una expresión para la masa porque la masa comienza en 25 kilogramos, y luego pierde 0.2 kilogramos por metro. Entonces la expresión para la masa sería 25 menos 0.2x, 25 menos 0.2x, 25 menos 0.2x. Rex con el número de metros, se levanta el cubo y la arena, y luego se multiplica la aceleración debido a la gravedad, que es de 9.8 metros por segundo al cuadrado. Vamos a seguir y distribuir grandes F de X es igual a 9.8 veces 25 es igual a 245 es igual a 9.8 veces 25 es igual a 245 menos 9.8 veces 0.2x es igual a 1.96x, menos 9.8 veces 0.2x es igual a 1.96x. Y debido a que el cubo lleno de arena se eleva a la parte superior del edificio de 15 metros de altura, sabemos que x será mayor o igual a 0, a menos que sea igual a 15. Entonces usaremos este intervalo como el intervalo de integración, lo que significa que el trabajo realizado al levantar el cubo desde la parte superior del edificio es igual a la integral de 0 a 15 de la gran F de X, de 0 a 15 de la gran F de X, que ahora sabemos que es 245 menos 1.96x, que ahora sabemos que es 245 menos 1.96x integrado con respecto a X. Vamos a evaluar esto en la próxima diapositiva. Integrando con respecto a X, tendríamos 245x tendríamos 245x menos 1.96 veces X al cuadrado dividido por 2, menos 1.96 veces X al cuadrado dividido por 2. Bueno, 1.96 dividido por 2 es igual a 0.98. Entonces, si menos 0.98x al cuadrado, entonces, si menos 0.98x al cuadrado, y luego obtener una integración limitada de 0 a 15. Ahora necesitaré encontrar f grande de b menos f grande de a. Entonces el siguiente es 15, tenemos 245 veces 15, entonces el siguiente es 15, tenemos 245 veces 15. Menos 0,98 veces 15 al cuadrado, menos 0,98 veces 15 al cuadrado. Por supuesto, cuando x es 0, ambos términos son 0. Simplificando, 245 veces 15 es igual a 3675. Simplificando, 245 veces 15 es igual a 3675. Menos 0,98 veces 15 al cuadrado es igual a 220,5. Menos 0,98 veces 15 al cuadrado es igual a 220,5. Restando, obtenemos 3454.5 restando, obtenemos 3454.5 restando, obtenemos 3454.5 y las unidades serían julios. Volviendo a nuestra primera diapositiva solo por un momento. Entonces, volviendo a nuestra primera diapositiva, la cantidad de trabajo realizado levantando el cubo a la parte superior del edificio nuevamente es de 3454.5 julios. A la cima del edificio nuevamente hay 3454,5 julios. Espero que hayas encontrado esto útil.